Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos o buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes la tercera y lamentablemente Para última. compartir pantalla. Para compartir pantalla. Ya. Última de nuestro 12º encuentro iberoamericano sobre metateoría estructuralista, esta vez en homenaje a Joe Sneed por los 50 años de la publicación de The Logical Structure of Mathematical Physics. Vamos a comenzar hoy con una exposición a cargo justamente de la persona que está hablando en este momento, con ayuda técnica de su mujer, a quien le mando un gran saludo. Pablo, Lorena, muy buenas. hola Pablo. ¿Qué tal? Juan Manuel Jaramillo, cuyo tema es reconstrucción conjuntista de la teoría pictórica del lenguaje de Ludwig Wittgenstein. El comentario posterior lo hará José Luis Falguera. Juan Manuel, tenés la palabra. Sí, estamos Bueno. compartiendo la pantalla. Ponle el Espérate un sonido. momentico. ¿El sonido está? Está compartida la pantalla y se escucha el sonido. Se escucha sonido. Ah, perfecto. No sé, el video lo tenés, la cámara la tenés apagada. Espérate. Esperen un momentico. Un momento. Listo. Entonces, Ahí, perfecto. ok. Está compartir pantalla también. Ahí está, ya, listo. Bueno, pues es un placer volver a reencontrarme con tantos amigos y participar de este evento que ha resultado pues, realmente maravilloso. Lo que voy a presentar es una reconstrucción conjuntista de la teoría pictórica del Tractatus, no tanto a la manera estructuralista, sino más bien a la manera supis, tal vez por la razón de que no se trata, digamos, de una teoría empírica, sino más bien de una reflexión filosófica, una teoría filosófica que construye Wittgenstein en su época temprana, en el Tractatus Logico Philosophicus. De tal manera que si alguna cosa se puede reconstruir de esta teoría en este trabajo, serían, digamos, los modelos, ¿se perdió? Serían los modelos potenciales y los modelos. O sea, todo el resto, digamos, del aparato, digamos, estructuralista, lo que tiene que ver con la teoricidad, los modelos potenciales, los vínculos, etcétera, no se tocará en este trabajo. Es posible que se pueda hacer, no conozco cómo hacerlo, pero en este caso, digamos, de teorías que son metateorías, digamos, que no tienen, digamos, una aplicación, digamos, realmente empírica. Esa es la razón por la cual yo he optado por esta metodología, digamos, a la SUPIS. En la primera parte de este trabajo me propongo realizar una reconstrucción conjuntista de la teoría pictórica del lenguaje. En adelante la voy a llamar TP, propuesta por el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein en una de sus obras tempranas, quizás la más importante de este periodo, que es el Tractatus Logico Philosophicus. En la segunda parte me voy a referir al tema de la causalidad que expone en el Tractatus al examinar las leyes o proposiciones científicas, donde señala que la llamada ley de causalidad no es en sentido estricto una ley, sino una forma o esquema de ley. Y esta, como las otras leyes de la naturaleza, como es el caso de la ley de continuidad, la ley de la mínima acción, la ley de inducción, entre otras, así las llama él, son, según él, intuiciones a priori acerca de las posibles formas que se podrían dar a ciertas proposiciones de la ciencia. Eso está en el aforismo 634 del Tractatus. Idea similar aparece en Popper, cuando advierte que la causalidad es una regla metodológica
que debe guiar al científico en su tarea investigativa y que nos invita a no abandonar la búsqueda de leyes universales y a construir un sistema teórico coherente con miras a explicar causalmente todo tipo de acontecimientos que podamos describir, y esta regla, según él, debe guiar al investigador en su tarea. Eso está en la lógica de la investigación científica. Desconoce con esto, pues, que no toda explicación científica es necesariamente una explicación causal, es decir, una explicación en la que se apele a términos o conceptos causales. Viendo así, lo que proponen Wittgenstein y Popper es que la causalidad, en tanto regla metodológica, funge como una suerte de principio guía, similar, aunque no idéntico, a los principios guía de que habla Moulines 1982, cuando al realizar un análisis de la forma lógica y de la función de las leyes fundamentales de la mecánica clásica de partículas y de la termodinámica reversible, las considera como principios guía para la formulación y sugerencia de leyes especiales, algo que, como se ha visto en numerosas reconstrucciones llevadas a cabo en la metodología, con la metodología del programa estructuralista, se cumple pues en numerosas teorías que han sido objeto de reconstrucción. Para esta reconstrucción conjuntista a la SUPIS de la teoría pictórica, apelaría a la metodología llevada a cabo por este autor y sus colaboradores en la Universidad de Stanford para la axiomatización informal de teorías tales como la teoría de la medición en las ciencias, la mecánica clásica de partículas, la relatividad, el álgebra mecánico-cuántica, la teoría algebraica de grupos, la teoría de probabilidad de Kolmogorov, la teoría del estímulo-respuesta, entre otras. Tal propuesta metodológica, sin embargo, tiene sus antecedentes en los trabajos del colectivo matemático Bourbaki de los años 30, cuyo objetivo fundamental era el de la identificación del heterogéneo y variopinto universo de las distintas teorías matemáticas como especies de estructuras conjuntistas caracterizables en un esquema general, convirtiendo la teoría de conjuntos en una suerte de esperanto matemático y a la relación de pertenencia o membresía en la relación fundamental. Cabe advertir, sin embargo, que la teoría pictórica objeto de reconstrucción no es una teoría empírica, y menos aún científica, sino una teoría filosófica, aunque seguramente su autor recusaría llamarla teoría, dado que para él las únicas teorías son aquellas en las que se apela a proposiciones elementales, es decir, a proposiciones descriptivas con sentido, como es el caso de las proposiciones de la ciencia natural. Al término del Tractatus, su autor, refiriéndose a las proposiciones de su libro, declara: quien me comprende, cito a Wittgenstein, quien me comprende acaba por reconocer que carecen de sentido, siempre que el que comprenda haya salido a través de ellas fuera de ella. Debe pues, por así decirlo, tirar la escalera después de haberla subido. Para él, el verdadero método de la filosofía sería propiamente este: no decir nada, sino de aquello que se puede decir, es decir, de las proposiciones de la ciencia natural, algo que no tiene nada que ver con la filosofía. Esto está en el aforismo 636-53. De esta manera, la teoría pictórica, al igual que las teorías lógicas y matemáticas, se convertirían, según esta teoría pictórica, en carentes de sentido, dado que en contraste con la ciencia natural no informan nada del mundo, sin por ser ello un sinsentido, un galimatías o un absurdo. Para él, toda filosofía es crítica del lenguaje, o más precisamente, análisis de proposiciones. Aforismo 325. Como es sabido, la axiomatización informal supesiana consiste en la definición de un predicado teórico conjuntista, que en este caso sería el predicado ser una teoría pictórica del lenguaje, con la que el autor pretende diferenciar aquello que se puede decir con sentido de lo que solamente se podría mostrar. Pues el propósito central del Tractatus es, como él lo expresa en el prólogo, trazar unos límites al pensamiento, o mejor, no al pensamiento, sino a la expresión de los pensamientos. Porque para trazar un límite al pensamiento, tendríamos que ser capaces de pensar ambos lados de este límite. Y tendríamos que ser capaces de pensar ambos lados de este, se repite, y tendríamos por consiguiente que ser capaces de pensar lo que no se puede pensar. Esto está en el prólogo del Tractatus.
La estructura que corresponde al sistema pictórico tractariano y que se busca identificar, la vamos a designar por una B mayúscula. Ella a su vez comprende dos estructuras básicas, la del pensamiento y la del lenguaje. Si bien el lugar predominante lo tiene el lenguaje, o más precisamente la proposición, como unidad articulada básica del lenguaje, pues es a través de ella como el pensamiento se expresa de manera perceptible, al punto de que las representaciones, figuraciones o pinturas del lenguaje, característica de la teoría pictórica, solo será verdadera solo si la proposición descriptiva, esto es la proposición elemental con la que figuramos el mundo o escorzos de él, es decir, cuando el estado de cosas que ella expresa o figura existe, es decir, es un hecho, pues en caso contrario, la proposición sería falsa. Como lo precisa muy bien Marion, un estudioso pues, de la obra de Wittgenstein en el Tractatus, existen, digamos, tres elementos, digamos, yo diría claves para la reconstrucción. Uno, la proposición como elemento del lenguaje. Dos, el signo proposicional como aquel elemento perceptible mediante el cual expresamos el pensamiento. Y tres, la situación o evento posible. Estos tres elementos están unidos por la relación proyectiva que realiza el pensamiento del estado de cosas. Sin embargo, Wittgenstein no habla tanto del pensamiento como del signo proposicional, que en palabras de Marion puede ser visto como un hecho, que es perceptible por los sentidos, o como una proposición cuando se proyecta como una pintura de una situación, o como un pensamiento cuando se aplica. Cuando hablamos de una proposición que proyecta como una pintura en la situación, no estamos haciendo referencia al mundo real, al mundo físico, al mundo que nos rodea, donde los objetos son localizables espaciotemporalmente, sino a un mundo en el espacio lógico, es decir, a un mundo posible. Así lo señala al comienzo del Tractatus. Cito, los hechos en el espacio lógico son el mundo. Entre las estructuras del pensamiento, del lenguaje y del mundo, en tanto estructuras relacionales conjuntistas, que para Sternmiller, al igual que para Hintikka, son intencionales y no extensionales a la manera de Tarski, existe una relación de isomorfía, dado que en su dominio existe igual cantidad de individuos y sus relaciones y funciones tienen la misma variedad. En otras palabras, para Wittgenstein, entre la pintura por un lado y la estructura del mundo por otro, existe una identidad categórica, pues el número de conjuntos de base es el mismo y los relatores y funtores tipificados sobre los primeros son del mismo tipo, o como diría Sternmiller, tienen el mismo tipo categórico. Cabe advertir que en el Tractatus la estructura del mundo tiene prioridad ontológica sobre las estructuras del pensamiento y del lenguaje, pues estas últimas, en tanto figuraciones o pinturas del mundo, se limitan a representar una estructura lógica ya dada en el mundo, y en consecuencia, la sintaxis correspondiente a las figuras no puede ser especificada por completo de manera a priori. Pues cito, la figura es un modelo de la realidad, pues el pensamiento proyecta a través de la proposición estados de cosas posibles en el mundo, y esta se limita a figurar o representar dichos estados como estados de cosas o situaciones posibles. En esta reconstrucción se tendrán en cuenta algunos de los análisis y reconstrucciones formales realizados en los años 60 por Bradley, Susko, Poniewicz, Mudderbos, Sternmiller y sobre todo la reconstrucción formal de Lokhorst de 1988, que es sin lugar a dudas la más completa y rigurosa reconstrucción formal que se ha realizado del Tractatus, en la que se incorporan aspectos ontológicos, sintácticos, semánticos y aspectos que tienen que ver con la filosofía de la mente, incluso con la filosofía del lenguaje, como es el tema de las actitudes proposicionales. Las demás reconstrucciones lo son de aspectos muy puntuales y circunscritos. Además, Lokhorst, como también lo hace Sternmiller, toma en consideración las principales contribuciones realizadas en los años 60 sobre el Tractatus, de manera especial la incorporación que hace Susko de la álgebra booleana, con el fin de permitir una comprensión lo más fiel y rigurosa posible de la noción tractariana de espacio lógico, y con ella de la noción de mundo posible, haciendo uso de operadores modales de necesidad y de posibilidad. En la reconstrucción formal de Lokhorst hay un acápite especial consagrado al tema de la ascripción de actitudes proposicionales y su impacto relativamente reciente en la filosofía de la mente.
Cabe advertir que el Tractatus no es una teoría del lenguaje, sino una metateoría filosófica acerca del lenguaje, o más precisamente, acerca de distintas teorías semánticas o incluso lógicas del lenguaje, aunque estoy convencido de que su autor no aceptaría que se hablara en esos términos, pues ello implicaría trascender los límites del lenguaje que en el Tractatus se propone trazar. Como lo precisa Munz, para Wittgenstein, la filosofía es una actividad de tipo diferente de la de la ciencia. Pero esto no quiere decir que sea una pseudoactividad, una ostentación de sinsentido. Si el objetivo es clarificar el pensamiento, resolver la confusión, especialmente el tipo de confusión que está contenida en los intentos ilegítimos de hablar acerca del mundo. Sin embargo, paradójicamente al finalizar el Tractatus, irá a reconocer que todo lo que ha dicho es un sinsentido, pues lo que en él se dice violaría aquel aforismo con el que se cierra el libro. De lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Aforismo 6. Quizá lo más valioso del Tractatus sea que nos propone, a través de la teoría pictórica, un criterio para reconocer con relativa claridad qué es lo que podemos decir con sentido y qué es aquello que solo podemos mostrar. En suma, en esta reconstrucción conjuntista, me voy a circunscribir a la llamada teoría pictórica o representacional del lenguaje, dejando de lado otros aspectos que, aunque relevantes, quedarían por fuera de lo que el mismo Wittgenstein dice que se puede decir, con sentido, como son los que tienen que ver con lo inefable, con la mística, etcétera, es decir, todo aquello que no puede ser representado mediante proposiciones elementales y que a lo sumo solo puede ser mostrado, como es el caso de las proposiciones de la lógica, como tautologías, que no nos informan nada del mundo, pues carentes de sentido para él, porque no dan información del mundo, pero sin embargo, no son sin sentidos o absurdas. Las tautologías, como las contradicciones, no son figuras de la realidad, no representan ningún estado de cosas. La una permite todos los estados de cosas, la otra ninguno. Aforismo 4462. Y más adelante afirma, cito, la proposición muestra aquello que dice, la tautología y la contradicción muestra que no dicen nada. Pues la primera carece de condiciones de verdad, al ser incondicionalmente verdadera, y la segunda bajo ninguna condición es verdadera. Sin embargo, las tautologías, aunque no dicen nada del mundo, muestran la forma lógica del mundo en tanto mundo posible, es decir, todas aquellas posibles combinaciones de objetos que se dan en las distintas situaciones o eventos posibles. En ese sentido, la lógica desempeña un rol fundamental, pues proporciona la forma general de las proposiciones y, en últimas, la forma o estructura del mundo sobre la que se moldea la forma de la proposición elemental. Todo esto es posible sobre un presupuesto de un isomorfismo entre el lenguaje y el mundo, o más precisamente, entre la estructura del lenguaje y la estructura del mundo. Justamente lo que básicamente se busca mostrar con la reconstrucción conjuntista es la relación de isomorfismo existente entre el lenguaje y el mundo, dado que el lenguaje expresa sensiblemente el pensamiento. Ambas no son solo isomorfas entre sí, sino que ambas representan las figuras del mundo, es decir, son pinturas del mundo, en tanto mundo y como tal poseen una estructura que llamamos pictórica o B, pues mayúscula, que no solo es similar u homomorfa con el mundo, sino isomorfa porque en L, o sea, en el lenguaje, hay n predicados relatores de R1 a Rn, tal que para cada i menor o igual a n, el número árido del relator de L es igual a las relaciones SI de W. A continuación voy a hacer un esbozo, digamos, muy general de esta teoría, los puntos más centrales, tratar de resumirlo antes de entrar pues ya en la parte más formal. En la teoría pictórica, pensamiento y lenguaje son representaciones de figuras del mundo, como sucede con los mapas, las partituras o los cuadros. Esto es posible porque en la figura sus partes o elementos simples están por objetos simples del mundo, de tal manera que a cada objeto le corresponde la pintura un elemento pictórico simple y a cada relación o combinación, perfindum, entre objetos simples que constituyen un estado de cosas o de hechos le corresponde en la pintura el mismo tipo de relación que se da en el mundo. Siendo así, la relación de pensamiento y lenguaje con el mundo es una relación de isomorfía y las estructuras de pensamiento y de lenguaje,
son estructuralmente idénticas con el mundo, como lo expresa Wittgenstein cuando afirma, cito, en la figura y lo figurado debe haber algo idéntico para que pueda ser figura de lo otro completamente. Ese algo idéntico es lo que se nombra como forma de figuración, y la relación de isomorfía entre la representación y lo representado, relación figurativa. En palabras de Wittgenstein, la relación figurativa consiste en la coordinación de los elementos de la figura y las cosas. Aforismo 2.15414. Cabe advertir que aunque habla de cosas, en realidad se trata de objetos simples, pues como vimos, el mundo no es un mundo físico, sino un mundo posible, un mundo en el espacio lógico. Es decir, la diferencia entre el objeto del que está hablando él y las cosas es que los objetos se resisten a cualquier análisis ulterior. O sea, uno llega a un punto en el que llegaría, digamos, al objeto simple, pero él realmente no trae ningún ejemplo en el Tractatus de lo que sería un objeto simple. Simplemente postula que existen objetos simples, que son como el término, digamos, del análisis, distintos de las cosas, que las cosas serían objetos compuestos. O sea, una silla, por ejemplo, se compone en un conjunto de partes, por lo tanto no podría ser un objeto simple. En la teoría pictórica, lo que se refleja en la figura es la forma o estructura del mundo. Y aunque las estructuras de pensamiento, de lenguaje y mundo se distinguen por su materia o contenido, dado que sus universos son distintos, se trata de estructuras similares, isomorfas, y entre ellas solo existe una función H, tal que H es una biyección entre el dominio universo de pensamiento y lenguaje y el mundo. Estas estructuras tienen el mismo tipo categórico, como lo destacó Stegmiller, al proponer una aproximación a lo que él llama la estructura intencional de la estructura pictórica tractariana. Por Tarski para los sistemas formales. Podemos decir entonces que los sistemas o estructuras de pensamiento y de lenguaje mapean isomórficamente el mundo. Esto es, pensamiento y lenguaje son representaciones pictóricas del mundo, o lo que es equivalente, que este está mapeado por el pensamiento y el lenguaje. De tal manera que pensamiento, lenguaje y mundo son isomorfos, pues sus dominios poseen la misma cardinalidad y las bases relacionales son del mismo tipo. En la estructura pictórica tractariana, que llamamos a llamar pues B mayúscula, Wittgenstein solo considera como pinturas o representaciones del mundo aquellos pensamientos y las proposiciones que intentan figurar o representar el mundo, es decir, que son figuras de la realidad. El primero mediante los nombres o elementos simples, mentales, ideas, conceptos, y su concatenación, como es el caso de los pensamientos, que constituyen la unidad articulada mental más fundamental. El segundo, mediante los nombres o elementos simples del lenguaje y su concatenación bajo la forma de proposiciones y que constituyen la unidad articulada más elemental del lenguaje. En ambos casos, tanto en el pensamiento como en el lenguaje, sus elementos simples correspondientes se encuentran articulados como lo están los objetos del mundo y por tanto constituyen hechos, como lo reconoce Wittgenstein en su texto. Refiriéndose al pensamiento nos dice, cito, la figura lógica de los hechos es el pensamiento. Y habla de figura lógica para destacar que se trata de estados de cosas, situaciones o eventos en un mundo posible. O como dice Wittgenstein, de hechos en el espacio lógico, es decir, de hechos en un mundo posible. Carnap introduce la noción de mundo posible, pero él la toma del Tractatus de Wittgenstein. De manera análoga, la proposición es una figura de la realidad. Aforismo 401. Es un modelo de la realidad tal como lo pensamos. Aforismo 401. Y dado que la proposición es una figura de la realidad, conozco el estado de cosas de la realidad que representa si yo entiendo el sentido de la proposición. Y entiendo su sentido, dice él, sin que nadie me lo haya explicado. Porque el sentido es lo que se muestra, es decir, la manera como están combinados sus elementos simples. Ante la pregunta de cómo podemos entender proposiciones complejas con las que nunca nos hemos topado, la respuesta del Tractatus sería que en ellas las figuras de la realidad y como tales están conectadas con la realidad con la que estamos familiarizados. Para muchos intérpretes, los llamados objetos simples
son como los objetos fenomenológicos de Russell, son objetos con los que tenemos cierta familiaridad, es decir, una relación de acquaintance. Y en esta familiaridad es la que permite comprender proposiciones complejas con las que nunca nos hemos topado. Pues en ellas los elementos simples, los nombres de individuos, están por objetos simples del mundo con los cuales tenemos esa relación de familiaridad. Tal familiaridad se da en el uso del lenguaje. Sin embargo, en diciembre de 1929, Wittgenstein le escribe una carta a Schlick y a Weizmann en la que cuestiona esta idea que él defiende en el Tractatus. Es una cita que traigo de esa carta que dice: yo solía creer que existía un lenguaje de cada día con el que todos nosotros solemos hablar y un lenguaje primario expresado en lo que realmente conocíamos, a saber, fenómenos. Yo también hablé de un primer sistema y de un segundo sistema. Yo ahora no me adhiero a esta concepción. Yo pienso que esencialmente nosotros tenemos solamente un lenguaje y este es nuestro lenguaje de cada día. No necesitamos inventar un nuevo lenguaje o construir un nuevo simbolismo, pero nuestro lenguaje ya es el lenguaje siempre que nos deshagamos de las oscuridades que existen en él. Los elementos simples de la proposición y su concatenación en el signo proposicional, que es la expresión sensible o perfección del pensamiento, guardan relación con el mundo, dado su carácter figurativo. Cada nombre, como elemento simple del lenguaje, dice relación a objetos del mundo, y sus combinaciones posibles dan origen a proposiciones como unidades articuladas más pequeñas del lenguaje. Sin embargo, la categoría de nombre no es muy precisa en el Tractatus. O sea, por lo menos de manera explícita no distingue entre lo que serían los nombres de individuos, como es el caso de los nombres propios, y los nombres de predicados, o como también diríamos hoy en día, los predicados monarios y las relaciones. A diferencia de Frege, para Wittgenstein, solo las proposiciones tienen sentido y los nombres como elementos simples que no requieren ulterior análisis, significado o referencia. O sea, el signum bedeutung, digamos, de Frege, aquí se modifica, se usa la misma expresión, pero la una se refiere, en el caso de Frege, dice los nombres y las proposiciones tienen sentido. Para el caso de Wittgenstein, solo las proposiciones tienen sentido y solo los nombres tienen referencia. Así, mientras para Frege los nombres y las proposiciones tienen sentido y referencia, para Wittgenstein solo los nombres tienen referencia o significado, pero no sentido, y las proposiciones sentido, pero no referencia. Para entender un nombre, debo conocer a qué se refiere. En cambio, para conocer una proposición, dice él, debo saber si es verdadera o falsa. Esto es conocer sus condiciones de verdad. Y este conocimiento es su sentido, pues entendemos la proposición cuando entendemos las condiciones de verdad y cada proposición es esencialmente verdadera o falsa. O sea, él defiende esta bipolaridad, digamos, de lo verdadero y lo falso para el caso de las proposiciones. Sin embargo, las condiciones de verdad se mueven en el plano de la posibilidad, pues podemos conocer sus condiciones de verdad, es decir, saber lo que acaece, si es verdadero o falsa, sin saber si es verdadero o falsa. Todo esto lo expresa metafóricamente el afirmar: los nombres son como puntos, las proposiciones como flechas tienen sentido. Wittgenstein, aunque se aparta en este punto de la semántica fregeana, toma prestado de él el llamado principio contextual al establecer que, cito, solo la proposición tiene sentido y solo en el contexto de la proposición tiene el nombre significado, o sea, referencia. De este modo, Wittgenstein se aparta de la teoría russelliana del significado de los nombres lógicamente propios, a los que este autor les confiere significado independientemente de su relación con los demás nombres, apelando solo a la presencia del objeto con la que tenemos una relación de familiaridad. En síntesis, para la teoría pictórica, el pensamiento y el lenguaje nos proporcionan imágenes verdaderas del mundo, si los elementos de este y sus relaciones no solo si guardan una relación de similaridad en el sentido de que los elementos representacionales del pensamiento y del lenguaje les corresponde a cada uno es una figura o representación pues del mundo. Si esto es así, pensamiento y lenguaje son, en virtud de la relación de figuración, modelos del mundo, de tal modo que gracias a esta relación figurativa entre la figura y lo figurado,
o modelado el mundo, debe haber algo idéntico para que una pueda ser figura de la otra completamente. Aforismos 2.161. Ese algo en común, dice él, es su forma de figuración, la manera como en la figura cada uno de los elementos simples y su combinación se coordinan con los elementos simples del mundo, los objetos, y su combinación, los estados de cosas o hechos cuando estos hechos, cosas existen. Sin embargo, y esto es muy importante, la figura no puede situarse fuera de su forma de figuración, es decir, no puede figurar su forma de figuración, pues ello nos conduciría a un regreso infinito de todas las formas de figuración de la forma de figuración. Es decir, el tema del regreso, digamos, infinito. Este problema, es decir, la imposibilidad de figurar las formas de figuración, se convierte en un problema central en la filosofía wittgensteiniana y está ligado a la distinción entre lo que podemos decir y lo que solo podemos mostrar. Es decir, está ligado pues al problema de los límites del lenguaje. Pero si bien la figura no puede figurarse a sí misma, ella, en tanto figura del mundo, sí puede figurar el mundo, pues entre la figura y lo figurado existe algo en común, la forma o estructura lógica del mundo, de la realidad. Dicha forma, como forma lógica, es la estructura del mundo, que como vimos es idéntica a la forma o estructura del pensamiento y a la forma o estructura del lenguaje. La forma o estructura del mundo es algo que se refleja en el lenguaje, algo que se muestra, pero de lo cual no podemos decir nada. Algo que a todas luces resulta paradójico y que explicaría por qué Wittgenstein, al término del libro, declara como sin sentido todo lo que ha dicho. Es una cita pues muy importante de Wittgenstein en el aforismo 654, ya al final del libro. Mis proposiciones son esclarecedoras de este modo. Quien me comprenda acaba por reconocer que carecen de sentido. Debe pues, por así decirlo, tirar la escalera después de haberla subido. Ahora sí, voy a tratar de presentar la parte más formal, digamos, de la reconstrucción. Diríamos que X es una teoría pictórica del lenguaje. Sí, solamente existen estructuras como W, tau, pues de pensamiento, lenguaje y la relación de figuración, el conjunto, la estructura figurativa, y H, que sería la relación de isomorfismo, tales que aparece ahí esa estructura, que es una estructura muy compleja porque está compuesta de estructuras a su vez, o sea, está compuesta del mundo, del pensamiento, del lenguaje, de la figura y de la relación de isomorfismo. Entonces voy a tratar de desglosar cada una de estas estructuras y al final mostrar esa relación que se da entre ellas. Entonces W es un conjunto finito y la cardinalidad de W es infinita. Perdón, es un conjunto vacío y la cardinalidad de W es infinita. Este representa el mundo. W0, que es una especie de conjunto privilegiado, es un conjunto finito. Representa el mundo real, el mundo en el que vivimos, nuestro mundo. G es un conjunto vacío y la cardinalidad de G es infinita. Representa el conjunto de objetos simples del mundo. G asterisco es un conjunto distinto de vacío, tal que si de G sub 0 a G sub n, que son elementos de G, los concatenamos, entonces G sub 0 concatenado hasta G sub n pertenece, digamos, a ese conjunto G asterisco. G asterisco es un conjunto finito distinto de vacío y la cardinalidad de G asterisco es Aleph sub 0, o sea, infinita. Representa una relación de concatenación o de combinación o enlace, él habla de Verbindung, de objetos en tanto objetos simples, como decíamos ahora, no de cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos objetos y tenemos el G asterisco, que sería la combinación de los objetos. Estamos hablando pues del mundo. SA está representando el estado de cosas, es un subconjunto de esa concatenación de objetos. El conjunto no vacío tal que A, para cada G que pertenezca a G, o sea, para cada objeto que pertenezca al conjunto G, existe al menos un S, un estado de cosas SA,
tal que S es igual a la concatenación de los elementos de ese conjunto, de G sub 0 a G sub n. Si G es un elemento de G, es un objeto particular, un individuo, y F es una propiedad, entonces la concatenación de GF es un estado de cosas, pero la concatenación de F con G en esa forma no sería un estado de cosas. En el primer caso se trata de una concatenación admisible, pues diríamos que G tiene la propiedad de F, pero en el segundo la concatenación sería inadmisible, porque estaríamos diciendo que la propiedad de F tiene G. C. Se me perdió. Un momentico. ¿Qué hago aquí? No. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué te pasó, Juan? Se me salió la presentación. Nosotros la seguimos viendo, el Word, es un Word. Pero yo no la veo. Ya. Se le debe haber perdido la pantalla. Ahí está. Ahí Si está. la ven, nosotros lo vemos. Bueno. Retomo. 1.5 SA es un subconjunto de la concatenación de objetos, o sea, de G asterisco, tal que para cada G que pertenezca a G existe al menos un S que pertenece a SA, tal que S es igual a esa concatenación, digamos, de objetos. Si G es elemento de G, es un objeto particular, y F ya lo decíamos ahora, la concatenación no es cualquiera, sino que tiene que ser una concatenación en cierto orden, o sea, una concatenación admisible desde el punto de vista de la sintaxis lógica. Si W y W' son elementos de W, o sea, son mundos posibles, y W es distinto de W', entonces existe al menos un S que pertenece al estado que es un estado de cosas, tal que S, que es una tupla, es una subestructura de W, y la negación, o no es el caso que S es una estructura de W', donde este signo representa estar contenido en o ser una subestructura de. Con lo anterior se quiere significar que los estados de cosas son independientes, es decir, que cada mundo tiene un estado de cosas posibles, de suerte que es imposible inferir un estado de cosas posibles de un mundo distinto. Eso lo reitera mucho él pues, en el Tractatus. SA, que es el conjunto de estados de cosas, es un éntuplo ordenado de la forma. Esta es la estructura, digamos, del estado de cosas, donde aparece un conjunto de objetos de GO a GN y una relación, que ahí es el asterisco, que es una relación de concatenación. O sea, representa el conjunto de estados de cosas, SA, pero ya concatenado. H es un conjunto finito distinto de vacío, tal que para cualquier objeto, para cualquier objeto de G1 a Gn pertenezca a G, y para cualquier concatenación existe al menos un H que es elemento de H, o sea, un hecho que es elemento de H. La unión de todos estos hechos de H0, Hn que pertenecen a H es igual al mundo, o sea, el mundo para él representa la totalidad de los hechos existentes. Y la cardinalidad de ese conjunto H es infinita. Pero cuando él habla de H, él hace una partición. Entonces habla de hechos atómicos y de hechos moleculares. Entonces un hecho atómico es un subconjunto de H, o sea, H sub A es un conjunto de H tal que si S, o sea, una situación o un evento es un estado de cosas, entonces ese estado de cosas sería un hecho atómico. Representa el conjunto de hechos atómicos en W. Y la unión, o sea, la totalidad de hechos atómicos es igual al mundo, ¿no? La totalidad de los hechos atómicos es el mundo.
HM, o sea, el conjunto de hechos moleculares, es un conjunto finito distinto de vacío, tal que H sub M es igual a la unión de todos los conjuntos atómicos, tal que esos conjuntos atómicos son elementos de H, del conjunto H grande, pues. HM representa... Perdón, Juan Manuel, ya Sí. llevas 40 minutos. Quería avisarte nada más. 40, faltan 10. Sí. Bueno, aquí viene una parte que es muy importante, que tiene que ver con el hecho de que el mundo no es el mundo físico. Se me volvió a perder. Bueno, de que el mundo no es el mundo físico, sino el mundo en el espacio lógico. Entonces, rápidamente, esa estructura está constituida por LSS, max-min, LM y la relación de concatenación, tal que LS es un conjunto distinto de vacío y la cardinalidad de SL es distinta, perdón, es igual es infinita. LS representa el espacio lógico infinito como un espacio posible o de posibilidades. S es un conjunto tal que que SA es un subconjunto de S. O sea, cuando uno traslada la noción de espacio, de estado de cosas del mundo al espacio lógico, se convierte en una situación o un evento posible, a la manera, por ejemplo, como lo hace Kolmogorov cuando habla de los eventos posibles o de eventos probabilitarios. Y segundo, S es distinto de vacío y la cardinalidad de S es infinita, o sea, representa el conjunto de sucesos, eventos posibles en el espacio lógico. Aquí me refiero pues al límite máximo, digamos, de posibilidades, y voy a pasar rápidamente, y también hay un límite mínimo de posibilidades. Él incluso introduce una fórmula para establecer esas posibilidades de sucesos o eventos posibles. Él habla dice que es igual a 2 elevado a la cardinalidad de H, pero como la cardinalidad de H es igual a infinito, entonces las posibilidades que existen son infinitas. En el caso mínimo sería cuando el límite inferior es cuando representa la no existencia de eventos o sucesos posibles. El operador L es un operador de necesidad, tal que necesariamente P es verdadera, si solo si P es verdadera en todo el mundo posible. Operador M es operador de posibilidad, tal que MP es verdadera. En este caso MP pues, no es el tema estructuralista, sino posiblemente P es verdadera, si solo si P es verdadera en algún mundo posible. Aquí el uso que él está haciendo de las modalidades es un uso de dicto de las modalidades de posibilidad y de necesidad. Él no hace un uso de re, o sea, no es un realista, digamos, en ese sentido. Si el valor de verdad de MP, o sea, si el valor de verdad de necesariamente P es verdadero, entonces H de PS posiblemente existe, siendo H de PS el hecho correspondiente a la proposición en la situación S. Y si el valor de verdad, aquí me equivoqué, aquí el valor, aquí arriba es L y aquí es M, es falso, entonces H de PS no existe. La concatenación es la misma, o sea, es un par ordenado G plus G, representa la relación binaria de concatenación como un subconjunto de productos cartesianos formados o tipificados a partir de los conjuntos básicos de G sub 0 o G sub n. De este modo, si G y G' son elementos de G, entonces la concatenación G0 concatenado hasta Gn es un elemento de G asterisco, como ya vimos. Luego viene el tema del pensamiento. Es una estructura que incluye el pensamiento, el elemento simple del pensamiento, ¿no? El pensamiento elemental, que es lo que llamaban los pensamientos propiamente dichos. Existe una relación de articulación igual que la que existe en el mundo y 2 funciones, la función de designación o de referencia y la función de sentido. Rápidamente, pues, como no tenemos mucho tiempo, me quiero referir más que todo a esta relación de referencia y de sentido. O sea, es una función de ET sobre G, tal que para cada T elemento de ET, el valor de T es igual a G. O sea, la referencia, digamos, de un término es un objeto. Y delta es una función biyectiva y sobreyectiva, de repente la función de denotación, significado o referencia vedoitum de T, siendo T un elemento, el elemento del pensamiento. En este caso sería
Un elemento del pensamiento para él es, por ejemplo, un concepto o una idea, ¿no? Ya la articulación de conceptos e ideas es lo que llama él pensamiento propiamente dicho. Y el sentido del pensamiento elemental es un estado de cosas, tal que para cada T que pertenezca a T, sigma de T es igual a S, siendo S un elemento de S. S representa el conjunto de situaciones o eventos posibles del mundo en el espacio lógico, como en el espacio de posibilidades. Sigma es una función biyectiva que representa el sentido sin del pensamiento elemental, o sea, en este caso de la proposición. Me enseñaba yo al comienzo, ahí se distancia, digamos, se distancia de Frege, se me volvió a perder. Ahí se distancia de Frege porque para él las proposiciones solamente tienen sentido y no los nombres o los elementos simples del lenguaje. Aquí viene también en el lenguaje, acontece algo parecido, ¿no? El elemento del lenguaje, él es el conjunto, pues, llamado, representa el lenguaje como expresión perceptible o escrita del pensamiento. L es un subconjunto de L y la cardinal de L es infinita, representa los elementos del lenguaje, en este caso serían los nombres. Nombre es un elemento de L y la cardinal del conjunto de nombres es infinita, representa pues el conjunto de nombres. Y LE, no es L, sino LE, o sea, el lenguaje elemental es un subconjunto de L, o sea, el conjunto de proposiciones. Otra vez. Aquí ya. Bueno. Aquí tengo pues, definimos lo que es LE, ¿no? Entonces, si n sub 0 a n sub n son elementos de n, entonces la concatenación, aquí podríamos poner asterisco de n0 a nc es igual a LE, y cada ni que pertenezca a EL es un miembro posible de la proposición, en este caso del lenguaje elemental. Si el lenguaje elemental es un conjunto distinto de vacío, la cardinalidad del lenguaje elemental sería menor o igual a infinito. Representa el lenguaje elemental, es decir, el más pequeño conjunto articulado del lenguaje. La proposición es un elemento de LE, es un conjunto vacío, etcétera. Bueno, aquí me detengo también en lo mismo. O sea, aquí hablo de la referencia delta, que es una función de L, o sea, del elemento digamos, del lenguaje, del nombre, digamos, por ejemplo, con respecto al mundo, que sería el objeto. Es una función que es inyectiva y suprayectiva, recíproca, representa la denotación o significado, referencia bedeutung de los elementos del lenguaje, es decir, de los nombres o signos simples del lenguaje. Y sigma es un elemento, es un lenguaje elemental, que es una función que tiene como dominio el lenguaje elemental, o sea, las proposiciones, y como contradominio el conjunto de estados de cosas. Él defiende esa misma noción que después Carnap va a defender, de que las proposiciones tienen ese carácter descriptivo de estados de cosas. Y aquí viene la parte, digamos, de la estructura de figuración, donde la figura es la unión de pensamiento y lenguaje. O sea, y ese beta es distinto de vacío, y la cardinalidad de ese B es, yo diría que aquí tal vez no sería menor o igual, sino infinito, es decir, el conjunto de figuras o de modelos o representaciones pictóricas del mundo. Digamos, el elemento simple, digamos, de la figura es un subconjunto de B, que es digamos que es la figura propiamente dicha. Estos serían el conjunto B es un subconjunto del conjunto figuras. Y la cardinalidad de B, aquí en este caso también yo diría que sería infinito. EB representa el conjunto de elementos de la pintura, imagen o figura. A estos elementos de la pintura, si ella es verdadera, representaría objetos del mundo, pues los elementos de la figura están en la figura por objetos del mundo. B es el más pequeño conjunto articulado.
si B es igual a T unión L, T1 a Tn elemento de T y N1 elemento de L, entonces Ti es elemento de T y Ni es elemento de L, son miembros posibles de LE. Si EI, el sub 0 y E sub n son elementos de la figura, entonces la concatenación de esos elementos en la figura es lo que llamaríamos B, o sea, la figura elemental. La cardinal de B, aquí sería también infinita, representa la combinación o concatenación de elementos figurativos o pictóricos en una pintura o figura elemental. Bueno. Voy a entrar a una parte, pues por torsiones de tiempo. Aquí me ocupo de un concepto muy importante, de una noción que introduce él, que es que el valor de verdad de una proposición compleja está en función del valor de verdad de las proposiciones elementales. Entonces, el valor de verdad de B en S es verdadero si solo si el sentido de B es un estado de cosas. Y ese estado de cosas, si ese estado de cosas estaría contenido en ese I, porque aquí, perdón. El estado de cosas tenía como dominio B cruz S, o sea, el producto cartesiano de BS sobre verdadero o falso. Perdón, el valor de verdad tenía como dominio B cruz S sobre verdadero o falso. O sea, puede ser verdadero o falso. Si el valor de verdad de B en el estado S es verdadero, el valor de verdad de B en el estado S es verdadero si, solo si, el sentido de B es igual a S y ese sería un subconjunto de S'. Y el valor de verdad sería falso si, solo si no es verdad o no es el caso que S esté contenido en S'. TB y BS representan el valor de verdad de la figura proposicional B en la situación o evento S. Sigma de B es igual a S significa que S está representado, figurado por B, donde B como figura proposicional equivalente a la concatenación de los elementos de la figura, si solo si el conjunto de objetos del mundo es un estado pertenece, digamos, al conjunto de estados de cosas, donde GI es igual a BE para todo I menor o igual de 0 a N. Bueno, estos son... Voy al final... ¿Podrías ir concluyendo, Juan Sí, Manuel? Okay, voy a concluir. Entonces, D es una estructura pictórica verdadera de W si existe una biyección de H en el dominio A de B, en una biyección de H del dominio A de B en el dominio B de W, o sea, de la figura, del dominio de la figura con respecto al dominio del mundo. Para cada I, entre 1 a N, para cada J individuos a 1 a N que pertenezca a, la relación R sub I de A sub I a A sub J, si solo si SI es igual al valor HI, H de AI hasta H de AJ. La condición B expresa el hecho de que un estado de hechos existe en el mundo, si solo si un estado de hechos análogo existe en la figura. Los sistemas de la figura y B son estructuralmente idénticos, es decir, son, al igual que los sistemas del pensamiento y del lenguaje, isomorfos entre sí. Se distinguen por su materia o universo, pero no por su forma. Y esta es la forma, lo que tienen en común tanto el pensamiento, el lenguaje y el mundo. La parte última tiene que ver con, ya no lo podría desarrollar, que tiene que ver con la manera como él concibe la causalidad, ¿no? Que al igual que otras leyes, digamos, científicas, como él las llama, él las considera pues como leyes, la ley de causalidad, la ley de inducción, etcétera, son formas o esquemas de ley, es decir, son intuiciones a priori acerca de las posibles formas que se podrían dar a ciertas proposiciones de la ciencia. Algo similar, como dije al principio, que aparece en Popper, cuando advierte que la causalidad es una regla metodológica que debe guiar al investigador científico en su tarea investigativa.
en el sentido de que prescribe, digamos, una cierta regla que le prescribe al investigador o que le manda buscar las causas de los acontecimientos a fin de lograr una explicación de los acontecimientos. Siendo así, lo que proponen Wittgenstein y Popper es una causalidad que funge como una suerte de principio guía, similar, aunque no idéntico, a los principios guía de que habla Moulines, cuando al realizar un análisis de la forma lógica de la función de las leyes fundamentales de la mecánica, etc., las interpreta como principios guía. Sin embargo, en el Tractatus, la regla lógica metodológica de causalidad resulta mucho más general que los principios guía, pues el análisis tractariano como análisis lógico sintáctico del lenguaje solo se refiere a la forma lógica general de la causalidad, sin tener en cuenta el contenido factual de las teorías, como se evidencia en la propuesta de Moulines, cuando se trata de establecer criterios, o lo que se llama los síntomas, para fijar si un determinado enunciado dentro de una teoría científica debe ser considerado una ley fundamental y en consecuencia un principio guía para la formulación de las distintas leyes especiales de dicha teoría. Entre esos criterios o sistemas o síntomas menciona el papel sistematizador o sinóptico o su carácter cuasi vacuo que determina si el enunciado puede ser considerado una ley fundamental de una teoría científica. Lo mismo pasa en el caso de Wittgenstein con la forma de la causalidad, que es un enunciado también de carácter a priorístico y por lo tanto un enunciado cuasi vacuo. El carácter sintetizador o sinóptico no se aplicaría en el caso de las leyes de causalidad en Wittgenstein, pues aunque reconoce que no es una ley, sino la forma de una ley, en este caso sería imposible que en ella se enlazaran, como dice Moulines, todos los términos relacionales e implícitamente también todos los conjuntos básicos y por tanto, en definitiva, todos los conceptos fundamentales que caracterizan una teoría, haciendo la aclaración de que la existencia de casos en los que esto no se cumple, como es el caso, por ejemplo, de la mecánica relativa del continuo, la electrodinámica, entre otros posibles. No obstante, la causalidad, o como a veces le llama Wittgenstein, la ley de razón suficiente, comparte con los principios guía de Moulines su carácter cuasi vacuo, sin por ello ser enunciados analíticos ni definiciones de términos, sino, como ya dijimos, meras formas o esquemas a la manera de las generaciones simbólicas de que hablaba Kumpers en el postscript de la estructura de las revoluciones científicas. En efecto, al afirmar Wittgenstein que la investigación lógica significa la investigación de toda regularidad, que fuera de la lógica todo es causal, está reconociendo que las leyes de la ciencia no son como las leyes de la lógica, necesarias y no contingentes. De modo que para él lo que llamamos leyes no son en ese sentido estricto leyes a la manera de la lógica, pues la necesidad es una propiedad estrictamente lógica. En el caso de la mal llamada ley de inducción, afirmar que lo que ocurrirá en el futuro se conforma con lo que ocurrirá con lo que se ha experimentado en el pasado es una proposición contingente, al igual que todas las leyes de la ciencia, pues admite estados posibles que la falsarían. Esto para Wittgenstein no ocurre en la lógica, dado el carácter necesario de sus proposiciones. En consecuencia, la ciencia, en contraste con la lógica y la matemática, está relacionada con lo accidental y por tanto con lo contingente, pero sus proposiciones, en contraste con las de la lógica y de la matemática, no carecen de sentido. Es por esto que dentro de su peculiar concepción de explicación científica o explicación necesaria, las ciencias naturales a las que hace referencia permanente en el Tractatus no proporcionan explicación alguna, pues esta solo tiene lugar allí donde sea posible establecer conexiones necesarias, esto es en los terrenos de la lógica y de la matemática, y dado que las leyes de la ciencia son incapaces de esto, ellas solo nos hablan de lo que son las cosas y no de lo que tienen que ser necesariamente. En sus palabras, cito, a la base de toda la moderna concepción del mundo está la ilusión de las llamadas leyes naturales, la ilusión de que las llamadas leyes naturales sean la explicación de los fenómenos naturales. Y añade, así los científicos confían en las leyes naturales como algo inviolable, lo mismo que los antiguos en el destino o Dios, y ambos tienen razón y no la tienen, pues los antiguos eran más claros en cuanto reconocían un límite preciso, mientras que el sistema moderno quiere aparentar que todo está explicado. Ciertamente hoy no pensamos que todo está explicado y menos aún que las regularidades que expresan las leyes tengan algún tipo de necesidad que Wittgenstein le atribuye a la lógica matemática. Pero tales apreciaciones nos permiten entender por qué la causalidad, sin ser una ley de la naturaleza, desempeña el papel de un principio guía similar que Popper le atribuye cuando la concibe como una regla metodológica que debe guiar al investigador para la búsqueda de las causas de los acontecimientos. Aquí vale la pena decir lo que decía Reichenbach, de que nos sirve saber que hay una causa cuando lo que nos importa
desde el punto de vista científico, es saber cuál es la causa. Si recordamos lo dicho atrás por Wittgenstein, hay dos grandes tipos de proposiciones: las tautologías, en las que se incluyen las proposiciones de la lógica y de la matemática, que aunque carecen de sentido, no son sin sentido, y las contradicciones, que no dicen nada. Y tres, aquí serían cuatro, tres, y las proposiciones con sentido, que dicen o representan una situación posible en el espacio lógico. A estas últimas pertenecerían las proposiciones de la ciencia. La ley de causalidad, aunque no es una proposición, es, como ya se ha dicho, una forma de ley, o como diría Frege, una forma proposicional, que al igual que otras leyes similares, como las de atrásmente mencionadas, dice Wittgenstein, son intuiciones a priori acerca de posibles formas que se le podrían dar a las proposiciones de la ciencia. Al final yo hago una postilla mostrando que quizá esta manera, digamos, de concebir el lenguaje, digamos, la teoría pictórica y ese tipo de relaciones de isomorfismo resulta bastante interesante. En la concepción semanticista, por otra, aquí, digamos, en trabajos como los de Cartwright, Morrison, Morgan y Hacking, quienes los modelos se conciben de manera independiente de la teoría, pero que guardan una relación, y habría que ver qué tipo de relación guardan los modelos teóricos con la realidad. En la concepción semanticista, por otra parte, porque esto se refiere, estos son autores, digamos, de la concepción enunciativista, en la concepción semanticista, por otra parte, cabe destacar el empirismo constructivo como una variante del instrumentalismo, donde se plantea el problema de la relación entre los modelos que constituyen la teoría científica y la realidad. Su representante Van Fraassen expresa: presentar una teoría es especificar una familia de estructuras, sus modelos, y en segundo lugar, especificar ciertas partes de esos modelos, las subestructuras empíricas, como candidatos para la representación directa de los fenómenos observables. Y ahí plantea una relación de isomorfismo entre las subestructuras empíricas y lo que serían la realidad, o sea, la estructura misma de la realidad. Independientemente de lo discutible que es su noción de subestructura empírica y su noción de adecuación empírica, es importante destacar la fuerte relación de isomorfía que él establece entre lo que él llama las apariencias, es decir, aquellas estructuras que pueden describirse en los informes experimentales y de medición, Van Fraassen 1981, que se asemejan a los modelos de datos de que habla Supes y colaboradores por un lado, y los modelos teóricos por otro. En las concepciones de Supes, nos dice Moulines, cito: una teoría es empíricamente verdadera o adecuada si los datos duros de la observación, la medición y la experimentación coinciden con los modelos de la teoría. Por otra parte, estaría el realismo constructivo de Guire, que, haciendo uso de una vaga noción de modelo, propone una relación mucho más débil que la de Van Fraassen, como se examina en la relación entre los modelos y los sistemas reales, a saber, la de semejanza o homomorfismo. Finalmente, y aquí que está Andoni, quiero destacar el carácter polisémico del término representación y las múltiples confusiones que por falta de precisión se puedan derivar. Quizá convenga distinguir, como lo hace Ibarra y Morvan, al menos 4 posibles representaciones. Representaciones isomorfas, entre dos conjuntos parcialmente ordenados. Esta última resulta más débil que la del isomorfismo, pero estos serían temas pues, que serían los límites del presente trabajo. Lo que quiero indicar es que quizá este trabajo, digamos, de pensar la teoría pictórica de Wittgenstein resulta interesante para pensar uno de tantos tipos de relación posible, que sería en este caso la relación de isomorfismo, pero existen otras, ¿no?, que incluso son más débiles que esa relación de isomorfismo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, te llevaste un poquito más de tiempo del que teníamos pensado, pero bueno, ahora viene de todos modos el comentario de José Luis, y a ver si luego entonces queda todavía un poco de tiempo para una discusión general. Adelante, José Luis. ¿Qué tiempo tengo? ¿De qué tiempo dispongo? En principio, 15 minutos. Bien, intentaré ajustarme y leer rápidamente lo que he preparado. Gracias, Juan Manuel, por tu trabajo. Debo empezar señalando
que aunque he trabajado en algún tiempo a fondo el Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein, hace tiempo de esto. Lo que significa que tuve que desempolvar esas lecturas pasadas para hacer este comentario. Y eso conlleva, dicho en plata, que no se me puede considerar un conocedor que esté al día de las interpretaciones del Tractatus. Además... Perdón, sí. una cosa, ¿vas a necesitar de la presentación de Juan Manuel? En algún momento puede que la necesite él, pero cuando vaya a replicar. Ok, entonces mientras, yo ¿podrías dejar no. de compartir pantalla, Juan Manuel? Sí. Gracias. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Tenés que ir a... perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias. Repito que tuve que desempolvar esas lecturas, no soy un conocedor que esté muy al día en las interpretaciones del Tractatus, y además el texto de Juan Manuel Jaramillo llegó a mí la pasada semana por ajustes organizativos de última hora que posibilitaron incluirlo en el programa, con lo que he tenido que leer su trabajo de manera apresurada. La última copia recibida, además, aún requiere de revisión en los tipos. Ya he visto que hay, por lo menos en lo que apareció en pantalla, alguna revisión de los tipos de expresiones formales que se manejan y de las fuentes de tipos de letras que se están utilizando. Todo eso me dificultó a mí, al menos, la comprensión del formalismo. No estoy además seguro de que, pese a intentar hacer una lectura atenta de su trabajo, y sabiendo que no ha podido ser lo suficientemente sosegada, haya entendido bien sus propuestas. Por todo ello, harán bien en... No sé qué pasó. Por todo ello, harán bien en dudar de mis afirmaciones cuando las hago. Un segundo, que tenemos un problema de acople aquí. Ya está. Por todo ello, harán bien en dudar de mis afirmaciones cuando las hago. Desde luego no tengo gran seguridad acerca de ellas, y entenderán que en parte del comentario formule más bien interrogantes. En todo caso, espero con interés las aclaraciones de Juan Manuel, y si de algo le valen estas indicaciones y preguntas, estupendo, sobre todo porque sospecho que se trata en buena medida de un trabajo en construcción algo inicial, no sé hasta qué punto es eso, cierto, y no de un trabajo ya totalmente ultimado. Vaya por delante el reconocimiento de lo arduo y lo ambicioso de la tarea que emprende Juan Manuel con este trabajo, sobre todo en la primera parte del mismo, la que tiene que ver con la reconstrucción de lo que llama él la teoría pictórica del Tractatus de Wittgenstein. Veréis que yo a veces, más adelante, jugaré con esa denominación para proponer una alternativa. Reconocimiento que tiene que ver con que no es fácil avanzar en esta tarea, abordarla, máxime cuando el Tractatus ha sido objeto de un sinfín de interpretaciones. El texto de Juan Manuel consta de dos partes, como se indica en su introducción, que tienen autonomía, más allá de que ambas tienen que ver con el Tractatus. De hecho, se puede decir que se trata de dos trabajos que se presentan juntos. Es de agradecer que Juan Manuel tenga ese afán por ofrecer más de lo que es habitual para una ponencia. Estamos, pues, ante dos propuestas que considero autónomas. La primera persigue proporcionar una reconstrucción a la supis, como ya dijo el propio Juan Manuel, de la teoría pictórica del Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein. La segunda es una propuesta de aclaración acerca de los comentarios de Wittgenstein sobre la expresión, la noción de causalidad en ese texto, en el Tractatus. Se trata, repito, de asuntos diferentes, por más que ambos formen parte de las consideraciones del Tractatus. En la medida en que son asuntos diferentes, tal vez debieran presentarse como trabajos diferenciados. Nada de lo que se dice sobre el tratamiento en el Tractatus sobre causalidad afecta a la pretendida reconstrucción que se despliega en la primera parte del texto.
Y dicho esto, yo voy a empezar por la segunda parte, porque es por la que empieza en la introducción y porque creo que es un poco más sencillo abordarlo. Por ser más breve, lo que tengo que decir sobre los comentarios de José Manuel acerca de la consideración en el Tractatus de la causalidad, empiezo por esto. No me queda claro que, tal y como afirma Jaramillo en la introducción, la ley de causalidad, en tanto que es un esquema de ley para Wittgenstein, como Jaramillo reconoce, sea una ley de la naturaleza. Una cosa es una posibilidad de leyes que proporciona el esquema o la forma de leyes causales y otra que ese propio esquema sea una ley y por ello una proposición con un valor veritativo. Una pequeña nota. Uso aquí proposición en la línea en que creo que lo hace Wittgenstein en el Tractatus, es decir, como expresión de un pensamiento, para que no haya confusión con otros usos de proposición. Como esquema, la ley de causalidad no es una ley de la naturaleza, ni siquiera una llamada, no es una ley de la naturaleza, tal y como en realidad las menciona Wittgenstein a las leyes de la naturaleza. Presentar tal esquema como intuición a priori, tal y como hace Wittgenstein en el Tractatus y recoge Jaramillo en su texto, no debe dar lugar a considerarla como una proposición más, como sí lo serían las leyes causales específicas o leyes de causalidad o leyes de la forma de causalidad, según el Tractatus en su aforismo 6.321. Por otro lado, asociar ese esquema de causalidad a lo que Popper llama una regla metodológica que se corresponde tan exactamente con el principio de causalidad que éste podría considerarse como la versión metafísica de la primera, estaba citando a Popper en el texto del 34, reeditado en castellano en 1962 por primera vez, no sé si es del todo acertado, toda vez que para Popper la regla se traduce en que no abandonaremos la búsqueda de leyes universales y de un sistema teórico coherente, ni cesaremos en nuestros intentos de explicar causalmente todo tipo de acontecimientos que podamos describir. Esta regla guía al investigador científico en su tarea, y estaba citando ahora también a Popper. En la medida en que la mencionada regla popperiana parece más bien normativa acerca de cómo se debe proceder, no hay, a mi entender, un atisbo de tal norma en el Tractatus. Es Popper el que establece la regla en tanto que correspondiente al principio de causalidad, pero no Wittgenstein. Sea como fuere, incluso si aceptáramos que el esquema o forma de causalidad del que habla Wittgenstein cabe asociarlo con la llamada regla popperiana, resulta, creo yo, poco afortunado llamar a dicha regla principio guía, en tanto que, cito a Jaramillo, similar, aunque no idéntico, a los principios guía que habla Moulines. La razón es la siguiente: los principios guía de Moulines son guías heurísticas para establecer leyes especiales, por lo menos para esto, para la teoría de cada grupo de lo que constituye ese principio, principios guía. No son no son normas a seguir. Aunque podamos pensar que cada principio guía lleva asociada una norma que establezca que se deben buscar leyes especiales que respondan al esquema, estas leyes especiales no hay que esperar que sean necesariamente causales conforme a los principios guía de la ciencia. Pero es que además los principios guías propios de la ciencia tienen otro cometido, deben ser considerados como asociados a leyes especiales. Y yo no veo que considerar ese principio de causalidad como principio guía tenga algo similar. Los principios de guía de la ciencia, por más que se consideren contenidos sintéticos a priori constitutivos o relativizados, como algunos defendemos,
no pueden considerarse más que en relación a leyes especiales y a otras condiciones restrictivas especiales como ligaduras y vínculos interteóricos de una misma teoría empírica compleja. Considerarlos al margen de todas esas condiciones especiales supone, creo yo, no entender que cobran sentido en el marco de teorías complejas y sobre todo son contrastables holísticamente en esos marcos. Ni el esquema de leyes causales del que habla Wittgenstein, ni la regla metodológica que Popper asocia a un principio de causalidad forman parte de una teoría empírica desde mi punto de vista. Creo que no es así para Wittgenstein. Ni siquiera un supuesto principio de causalidad, que a decir de Popper, debe quedar excluido de la esfera de la ciencia en tanto que concepto metafísico. Son susceptibles este tipo de cosas, el principio de causalidad, la regla, son susceptibles a asociarse, no son susceptibles, perdón, asociarse a diferentes, perdón, me he perdido aquí, son susceptibles a asociarse, estaba leyendo mal, a diferentes leyes causales no son susceptibles, es lo que quería decir, a diferentes leyes causales para integrar una teoría empírica contrastable. No hay tal teoría empírica en el caso del principio de causalidad, ya que las leyes causales que responden al esquema o a la regla o al principio de causalidad, siendo estos del índole diferente, según he venido defendiendo, son otra cosa diferente de lo que podemos llamar las leyes causales concretas de teorías empíricas específicas. El análisis de aspectos en común y de condiciones que diferencian al esquema de leyes causales de que habla Wittgenstein con los principios guía en el sentido estructuralista no sería relevante si las anteriores objeciones a asociar esas dos cosas es apropiada. Mi impresión es que esa asociación genera más confusión que proporciona claridad. Y me voy a lo que tiene que ver con la primera parte. Por lo que concierne a la reconstrucción a la supis de la teoría pictórica del Tractatus, una primera cuestión preliminar es la que encontramos en la consideración de que dicha teoría no es una teoría empírica y menos aún científica, sino una teoría filosófica. Bien, me salto parte de lo que iba a leer, simplemente con esto lo que intento señalar es que si es así, quizá deberíamos hablar de teoría para hablar de estas cosas, como lo que hace Wittgenstein en el Tractatus, para lo que está llamándose la teoría pictórica por parte de Juan Manuel Jaramillo. Ya sé que es un uso extendido y no solo de él, pero quizá nosotros deberíamos evitarlo para evitar confusiones y sabiendo que hay un uso cotidiano de la expresión teoría, que abarca todas estas cosas, yo preferiría manejar esta noción desde el ámbito de la filosofía de la ciencia solamente para las teorías científicas. En relación con lo anterior, me sorprende el comentario que de pasada hace Juan Manuel al situar en el mismo plano lo que llamo la conjetura pictórica en vez de teoría pictórica. Esa es la denominación que yo propongo, pero evidentemente esto es menor. Y la lógica y las matemáticas, presentando a estas como un sinsentido. Tendería a pensar algo diferente. No sé si los aforismos 6.124 y 6.125, no voy a leerlos por razón de tiempo, del Tractatus colisionan con lo que Juan Manuel dice sobre, por ejemplo, la lógica. O si los aforismos 6.12 y siguientes, al hablar Wittgenstein de las proposiciones lógicas y de las que son verdades lógicas, señalando que las proposiciones de la lógica sean tautologías, que las proposiciones de la lógica sean tautologías es cosa que muestra las propiedades formales lógicas del lenguaje, del mundo. Ese mostrar
las propiedades formales del mundo, si bien sitúan a las verdades lógicas en el límite de lo decible y de lo cognoscible, yo tendería a pensar, y a lo mejor estoy muy equivocado, evidentemente, yo tendería a pensar que lo hacen desde la parte interior que demarca ese límite y no desde fuera del límite, como parece que sugiere Juan Manuel Jaramillo. Frente a esto, sí asumo que la conjetura pictórica del Tractatus analiza lo figurable desde fuera del límite del pensamiento, o mejor, de la expresión de los pensamientos. También me produce sorpresa la mención en relación al Tractatus a un mundo en el espacio lógico como un mundo posible. Y debo confesar que a la luz de la reconstrucción todo esto me ha causado mucha perplejidad, porque en algunos lugares he pensado que la W mayúscula era un conjunto de mundos posibles. Después me he pensado que, como se utilizaba en algunos usos, era un solo mundo posible. Si es un solo mundo posible, ¿dónde están los otros? Toda vez que se hace uso de operadores de necesidad y de posibilidad, creo que todo esto, lo abrevio así, lo debe aclarar Juan Manuel, máxime cuando no termina de aclarar en la formulación, bueno, en la caracterización, en la reconstrucción formal y en las caracterizaciones, cuál es la relación entre W mayúscula y lo que él presenta como el mundo físico, el mundo real, W sub 0. Todo eso queda indeterminado en los primeros compases de esa reconstrucción, salvo que yo lo haya leído mal y lo haya entendido mal. Una cuestión más que me deja inquieto, y voy acabando, y que afecta a la reconstrucción de manera general, es que, habiendo establecido Juan Manuel que el sistema pictórico del Tractatus incluye el pensamiento y el lenguaje como únicas figuras, sobre esto de únicas volveré luego. Un momento. Incluye el pensamiento y el lenguaje como únicas figuras. Y digo lo de únicas porque, bueno, no sé si hay la posibilidad, aunque no las mencione explícitamente, de pensar que en el Tractatus se puede contemplar otro tipo de figuras para representar el mundo, no únicamente el pensamiento y el lenguaje. En cualquier caso, sí incluye, como cabría esperar, el lenguaje. Y si se hace esto, ¿por qué no se toma en consideración como parte de lo que se debe explicitar a la hora de reconstruir ese sistema pictórico a la forma general de la proposición? Se menciona en algunos lugares por parte de Juan Manuel la forma general de la proposición, pero después en la reconstrucción está ausente. No sé si es que para el sistema pictórico, máxime cuando parte del sistema pictórico tiene que ver con el lenguaje, no es necesario, si no lo es, que nos lo aclare Juan Manuel, pero uno intuitivamente, dada la relevancia que tiene en el Tractatus, tendería a pensar que sí es importante tomarlo en consideración en la propia reconstrucción. Dicho esto, algunos interrogantes. ¿Por qué pensar que el lenguaje y pensamiento proporcionan las únicas figuras posibles? Ya lo mencioné antes. Digo esto porque a la hora de hablar de figura, del conjunto de figuras, se está restringiendo a la unión de pensamiento y lenguaje. Por lo demás, y acabo final ya en un minuto, hay problemas notacionales en la reconstrucción, al menos yo no he logrado aclararme con algunas cosas. Por ejemplo, L mayúscula en negrita se utiliza unas veces para el lenguaje, otras veces para dar cuenta del operador de necesidad. Pasa lo mismo con M mayúscula, que se utiliza unas veces como conjunto y otras veces como operador de posibilidad, operador modal de posibilidad. No voy a ser muy exhaustivo, solo algunos ejemplos.
El operador de concatenación asterisco aparece en 1.4 sin haberse caracterizado hasta 1.8.7 y eso dificulta la lectura, al menos la comprensión para mí. No logro entender que SA se presente en 1.5D como una tupla ordenada donde al final aparece un asterisco cuando antes sus componentes aparecían como tuplas G sub 0 asterisco, los puntos suspensivos asterisco G sub n. Todo eso me genera perplejidad. Se incorporan dos valores de verdad, pero no el conjunto de los mismos. Debo suponer que se está adoptando como un conjunto auxiliar y si es así, bueno, pues no tiene mayor importancia. En 1.4a, cualesquiera objetos simples de G se combinan, si es que entiendo bien lo que dice 1.4a, pero ¿es eso lo que se quiere decir? Pues esto no me parece muy sensato. No entiendo lo que dice 1.5 C, no entiendo lo que dice 1.7b. Y una última cuestión, los mundos posibles. W mayúscula es un mundo posible, es un conjunto de mundos posibles. Si aparece el operador de necesidad y de posibilidad, ¿por qué no, si es que W mayúscula es un mundo posible, ¿por qué no aparecen antes todos los mundos posibles? Es necesario en cualquier caso, y no soy un tanto anacrónico, hablar de mundos posibles en relación con el Tractatus, pese a la nota, creo que es la nota 5, no estoy seguro, en la que Juan Manuel dice que, a mí me cuesta creerlo lo que dice, que Carnap en Meaning and Necessity toma la noción de mundo posible del Tractatus de Wittgenstein. Hasta aquí mi comentario. Sospecho que me quedo muy corto a la hora de señalar aspectos que son interesantes en el Tractatus. Me he centrado en las cosas que me generaban perplejidad. Nada más. Gracias. Okay, muchas gracias, José Luis. Probablemente te hayas quedado corto en señalar aspectos interesantes. Te has quedado un poco largo en el tiempo que tomaste en señalar lo que señalaste, pero no importa. Continuamos ahora. Yo te diría, Juan Manuel, si querés elegir solo algunos de los aspectos señalados por José Luis, y que quieras responder o tengas ganas de hacerlo, arriba y adelante, ¿sí? Que vamos a darte unos minutos para hacerlo. Bueno, antes que nada, agradecerle a José Luis por el esfuerzo que hizo por tratar de entender este escrito y por sus comentarios. Rápidamente, la causalidad figura como una regla y en esto yo me apoyo en lo que señala Munz, que me parece que es uno de los mejores intérpretes de la obra de Wittgenstein. Leo, así, todo tiene una causa, no dice nada acerca del mundo. Lo que nos dice algo, lo que es una cuestión de los hechos, es que asignamos causas del modo que lo hacemos. Esto es, de este modo como opuesto a algún otro modo. En la época del Tractatus, Wittgenstein expresó esto diciendo, todo tiene una causa. Nos da la forma de una ley, no nos dice lo que opera en realidad. En otra obra posterior, expresa diciendo que la proposición expresa algo que pertenece a nuestro modo de representación, más que a los hechos que son representados. Todo tiene una causa, nos da una regla para representar los hechos, etcétera, etcétera. O sea, yo sí considero que para él la causalidad, ¿no?, es una regla. Obviamente él no la considera una ley de la naturaleza, en eso tiene razón, yo creo que estoy de acuerdo. Él cuando habla de leyes de la naturaleza, está hablando de leyes, digamos, más desde la perspectiva, digamos, general, de la ley de causalidad, de la ley de inducción, de la ley de simplicidad, etcétera, pero son leyes generales, no son leyes específicas, digamos, de la ciencia, y por eso incluso él no cree que la palabra más afortunada para hablar de causalidad sea decir que es la ley de causalidad. De hecho, para él la causalidad no es una ley, como decíamos ahora, sino una forma de ley, sí, la forma que es común
a las distintas leyes, digamos, causales que sí aparecen en la ciencia. Esa sería la primera respuesta. Es cierto, la teoría pues no es una teoría empírica, sino una teoría filosófica, ¿no? El hecho de que solamente se refiera en el tema de la representación al lenguaje y al pensamiento, como representaciones, el uno que proyecta estados de cosas, el caso del pensamiento, y el lenguaje que se busca representárselo, en este caso a través de proposiciones elementales, que son las proposiciones descriptivas con sentido, como es el caso de las proposiciones de la ciencia, obedece al hecho de que él usa, digamos, una metáfora, una analogía, digamos, con respecto a otras formas de representación que él menciona. Él menciona, por ejemplo, el gramófono, por ejemplo, las representaciones de las partituras, otras representaciones distintas que son también de carácter pictórico, pero en el caso que le interesa es mostrar que el lenguaje, en tanto es una figura pictórica, es un modelo de la realidad, en el sentido de que a la estructura del lenguaje, que en este caso sería a la unidad básica del lenguaje, que es la proposición, le corresponde biunívocamente una estructura que es la estructura del mundo. Entonces, lo que se expresa en la proposición, lo que se muestra en la proposición, no es lo que se dice en la proposición, es cuál es esa estructura que corresponde al mundo. O sea, nos está mostrando la estructura que subyace al mundo. De tal manera que si en el mundo se dan objetos, y se dan objetos concatenados, o sea, la relación de, digamos, de enlace entre los objetos, que es lo que llamamos los estados de cosas, en la proposición, en el lenguaje, en este caso en la proposición, a los objetos le corresponden los nombres como elementos simples del lenguaje, y a los estados de cosas le correspondería, digamos, la proposición. En el caso del pensamiento, a los objetos del mundo le corresponden, digamos, los conceptos o ideas que tenemos en el pensamiento, en la mente, y a los estados de cosas, a la concatenación de estados de cosas del mundo, que llamamos los estados de cosas, le correspondería, digamos, el pensamiento como articulación de nombres o de ideas a nivel del pensamiento. Entonces, es una relación, digamos, de isomorfismo que se da entre pensamiento y lenguaje, siendo el lenguaje la expresión perceptual del pensamiento. Por eso él habla del signo proposicional, que es lo perceptible, y distingue incluso entre el símbolo y el símbolo, porque el signo a su vez es un símbolo, porque está representando algo del mundo, o sea, está representando, digamos, espacios de cosas, está mostrando, digamos, más que representando espacios de estados de cosas en el mundo. Entonces es un símbolo. Y esa es la relación que a él le interesa. Básicamente a mí me parece que... Ahora, lo otro es con respecto a la matemática y la lógica. Una cosa es decir que carecen de sentido, como lo dice él, ¿no? Porque no están representando, no nos informan nada del mundo. Ni la matemática ni la lógica nos dicen nada del mundo, ¿no? Son completamente, digamos, analíticas. Pero eso no significa que no tengan sentido, o sea, que sean un sinsentido, un galimatías, un absurdo, ¿no? Es distinto a decir que carecen de sentido. Entonces, decir que carecen de sentido y decir que son sin sentido no son equivalentes. Con respecto a ese tema de la W del mundo, yo comienzo mostrando, digamos, el mundo, digamos, tal como lo entendemos normalmente, ¿cierto? El conjunto de objetos físicos localizables espaciotemporalmente, y el mundo concatenado, que serían los hechos o los estados de cosas. Pero a él lo que le está interesando no es el mundo físico, sino el mundo posible. O sea, un estado de posibilidad, de la manera como se podrían, las posibles combinaciones de objetos en el mundo. Incluso establece una fórmula para establecer esas combinaciones, para decir que, cuando él se pregunta, bueno, ¿y cuántos estados posibles existen? Y establece una fórmula que es 2, ¿no?, a la cardinalidad de W, pero como la cardinalidad de W es infinita, ese 2 sería infinito. O sea, el conjunto de posibilidades que existen en el mundo posible es infinito, de combinación, digamos, de objetos o de objetos del mundo. Ese mundo lo llamo yo mundo W, y pongo un subíndice, SL, o sea, que corresponde al espacio lógico, ¿no?
Es el mundo que corresponde al espacio lógico. No es el mundo del que solemos hablar cuando hablamos en W, pero sí me parece que es bueno comenzar mostrando qué es ese W que se entiende normalmente y por qué se introduce cuando se hace el análisis de la estructura, digamos, pictórica, por qué se introduce dentro de esa estructura una estructura que es la estructura del mundo como espacio lógico, o en el espacio lógico, que es un espacio de posibilidades, ¿no? Y bueno, lo otro es, ¿qué es lo que se muestra, digamos, en la proposición? Pues lo que se muestra en la forma general de la proposición es lo que llama Wittgenstein la estructura del mundo, que es la que él describe, digamos, yo trato de mostrar cómo se configura esa estructura del mundo, entonces por eso hablo del mundo, hablo de los elementos simples del mundo, que serían, digamos, los objetos, hablo de la concatenación de esos objetos en el mundo, que serían los estados de cosas, etcétera, etcétera. Esa estructura que él describe de manera muy precisa se está reflejando en el lenguaje. De tal manera que, digamos que la figuración es subsidiaria del lenguaje. O sea, él considera que hay una estructura dada en el mundo y que lo que se hace es reflejar como una suerte de espejo en el lenguaje, ¿no? Y por supuesto en el pensamiento como forma sensible del lenguaje. Perdón, como el lenguaje como forma sensible del pensamiento. Entonces, esa estructura es algo dado. Por tanto, la sintaxis, digamos, de la figura está supeditada a la sintaxis del mundo, ¿no? Es decir, eso es un a priori que él hace. Por eso digo que es un presupuesto. O sea, la relación, a él lo que le interesa mostrar es los límites del lenguaje. Eso es básicamente. Y para mostrar los límites del lenguaje tienen que diferenciar entre lo que se puede decir y lo que se puede mostrar, ¿no? Las únicas proposiciones que él aceptaría como legítimas son las proposiciones del lenguaje ordinario y las proposiciones de la ciencia natural. Él no se refiere a ninguna otra ciencia, solamente a las ciencias naturales. Él no habla de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las proposiciones de esas ciencias son proposiciones elementales, o sea, son proposiciones descriptivas. Sí. Tienen referencia a Perdón, cosas. Bueno, Juan Manuel, creo que, bueno, llegamos a un punto en el cual no me extraña, que es una divergencia en la interpretación de Wittgenstein, sí. Cosa que Fritz Weismann sabía muy bien, como ustedes también sabrán. Así que yo creo que la discusión general podemos detenerla aquí. Hay ya participaciones vía chat, como una pregunta realizada por Alfonso. Los invito a todos los que quieran continuar con esta discusión, a hacerlo a través de este medio, porque estamos realmente ya muy atrasados en el tiempo, pero no quería dejar de agradecerle mucho a Juan Manuel por su ponencia y a José Luis por su comentario, ¿sí? Muchísimas gracias y continuamos con la ponencia siguiente entonces.